Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Colo? ¿Qué Pero tal muy tu bien. finde? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, Que quiero arrancar con algo. ¿Por qué elegiste este tema? eh, No lo había comentado, ¿viste? Porque vos siempre comentás por sí, qué elegí un tema. ¿Y este tema por qué lo elegiste? en realidad yo había elegido, es un tema de Pedro y Pablo, en Ajá. realidad, eh, se llama La gente del futuro, Ujú. y normalmente la letra es de Miguel Cantilo, Miguel Cantilo, porque Pedro y exactamente. Pablo era Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Exacto. quienes componían ese dúo. Hicieron la Marcha de la Bronca, Sí. bueno, muchos temas, Catalina Bahía, Fueron perseguidos Johnny Bigote, fueron fueron, perseguidos en la época sí, de la sí, dictadura, ¿no? exacto, también a premios ilegales, Era muchos una temas, manera de expresarse en ese tiempo por medio de la música, ¿no? exacto, Así también lo hicieron muchos cantantes como Miguel Mateo, por ejemplo, exacto. Charly García. Esto estamos hablando de la década del 70. Exacto, exacto. Y esta gente del futuro hace toda una descripción de lo que es la sociedad. En realidad yo había elegido una versión en vivo. Tenía varios temas, siempre selecciono dos, tres o cuatro. Tenía varios temas y había elegido una versión en vivo de Pedro y Pablo que me gustaba, me gustaba por la fuerza o un tema que nunca pusimos acá de Estelares. Siempre buscando rock nacional Sí, y, pero mm, primero y sos de escuchar la letra. sí, sí, sí. Y se la hice escuchar a Germán Sí, y a Germán le pareció mejor esta versión donde cantan Miguel Cantilo y Gustavo Cordera de la Versuit. sí, Uno de los que canta es Gustavo Cordera de la Versuit. Es una ajá. versión, digamos, donde participa Cordera y a Germán le gustaba más esa versión. Así que bueno, la verdad a mí también me gustó y decidimos que quedara esa. Cuando fui al recital de Miguel Mateos, cantó un tema, dice, este tema lo hicimos en esa época, dice, en la heladera faltan huevos. Claro, Hay una... huevos. Sí. Exactamente, ¿viste? Y contó un poco la historia de todo eso, bueno, que ya ahora no viene el caso, pero también muchos artistas se expresaron mediante la música, ¿no? Sí, Miguel Cantilo tenía una poesía extraordinaria. Normalmente todo el rock, o sea, por eso no quiero hablar porque, digamos, no quiero explayarme, Claro. sería con lo que es ahora las intros de las canciones, la musicalización, la orquestación y las letras. Porque Miguel Cantilo era realmente poeta, como Luis Alberto Spinetta, como Sí, Charly García, bueno, como Miguel Mateo en su momento, eran letras. eran letras. Y retrataban el momento que se estaba viviendo, como por ejemplo Charly García, que vos escuchás No bombardeo en Buenos Aires e inmediatamente vos te acordás de Malvinas, ¿me O nos entendés? siguen pegando de abajo también en ese Claro, nos tema. siguen pegando abajo, claro, ¿entendés? Sí, Bueno, sí, todas esas cosas, Pedro y Pablo hicieron la Marcha de la Bronca. claro. ¿Viste? Bueno, la marcha de la bronca es un tema, digamos, atemporal, porque se va reversionando, se va revisitando, y van pasando las décadas y pasaron, qué sé yo, no sé, 50 años y el tema se Sí. sigue escuchando y tiene tanta vigencia y tanta contundencia como fue en su momento cuando hablaban, viste, eh, del coafer de seccional, que te cortaban el Claro. pelo, que tenías que andar peinado a la gomina, que retrataba la vida en un pueblo, ¿viste? La verdad que eran letras muy profundas. Canciones, por ejemplo, como la de Caballo Salvaje también, ¿no? De León Gieco. De León Gieco, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, mucho. Hubo folcloristas también, ¿no? Sí, también, también, Orlando también. Veracruz también que armaba muchas canciones. Y hasta hoy los hay, sigue habiendo. Lo que ocurre es que, digamos, con todo para mí, una cuestión marketinera, todo tema de la música latino, del sonido latino, de la cultura latina. Yo te digo, yo coincido un poco, el otro día estaba viendo un reportaje a Cerati, ya en Cerati, antes de morir, antes de que le des el ACV, que lo llevó a la muerte, él decía, yo no... A mí ese ritmo que me dicen latino, yo no me identifico porque yo no me crié con ese ritmo ni con esa... Es que nosotros no nos identifica ese Y ritmo, no, y ¿viste? no.
Nosotros tenemos A Latinoamérica, Sudamérica no arrancamos lo... de una corriente Claro, migratoria que es verdad cuando claro. se dice venimos de los barcos, nada más que fue lamentable y fue poco feliz la expresión del presidente Alberto Fernández en su momento cuando dijo venimos de los barcos, los brasileros vienen de los árboles, Sí. bueno, como todas sus expresiones que eran poco felices, pero te quiero significar la, por ejemplo, a mí no me identifica ni siento que esté representando una cultura que nosotros desarrollamos, que nosotros cultivamos, que nosotros elaboramos cuando veo Bad Bunny, por ejemplo. Que él dijo Escucho que Bad eso Bunny. no, a mí no me representa. Él dijo A que mí, nosotros estamos también con esa música. no, 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 de pará, ninguna no, manera, nada de que ninguna ver. manera. Está muy No, no. equivocado A con mí el eso. trap no me llega, No. a mí, qué sé yo no sé, pero la música tenía un contenido, Eso es Centroamérica ya, ya, ¿viste? sí, 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 sí. Bueno, pero bueno, justamente siempre me olvidaba de preguntarte por qué habías elegido esta canción, ¿no? La gente del futuro, de Miguel Cantilo, bueno, con Gustavo Acá me Cordera, ¿eh? dicen, me escriben y me dice dónde va la gente cuando lleve. Ah, También ¿viste? otro tema ¿Viste? mítico de Pedro y Pablo, ¿viste? Claro. ¿Dónde Siempre va me la lo pide la gente? gente acá, ¿sabes? Cuando llueve Sí, siempre me lo y bueno, pide. fíjate vos, son temas de fines de los 60. Son temas de principios de los 70. Y dónde va la gente cuando llueve. Johnny Bigote era en realidad un tema que dedicaba a Onganía, que usaba unos bigotes, viste, era la dictadura de ese Mirá momento si tenés que fue. ponerte a buscar canciones, hay un montón de ese Sí, tiempo, ¿eh? por supuesto. Empezás a revolver en el cofre ese y empezás a sacar discos y cassette, No, quizás pero que... Colo, es impresionante, es impresionante. Las letras, bueno, tenemos Almendra, Manal, cuando arrancó, Lito Nevia, todo el legado que dejó Lito Nevia. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Digamos, venimos de una cultura muy rica, musicalmente hablando, y desde el punto de vista poético, desde el punto de Claro. vista de la poesía, desde el punto de vista literario, si se quiere. Y bueno, hoy lamentablemente se busca más el impacto marketinero, y bueno, pero ¿Y cómo vamos perdiendo? Se van despidiendo los artistas, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, bueno, Marciano Cantero también, el Marciano Cantero, guitarrista que está ya... Iti, Y el nos quedan, viste, guitarrista. íconos como un Charly García, que ya no hace No, más música, pero todavía lo tenemos no, aquí. La obra de Charlie García es fantástica. La obra de Luis Alberto Spinetta es fantástica Sí, también. Eh, la obra, bueno, de Gustavo Cerati, sin ir sí. más lejos. Gustavo Cerati está considerado uno de los líderes sudamericanos o latinoamericanos del rock. Sus canciones, ¿viste? Sí, pero Y además eran Cerati, personas, disculpame, sí, eran personas, por ejemplo, ya que estamos, vamos a hablar un ratito de la música. Charly García era un eximio pianista, era concertista de piano sí, y componía, y también no tuvo nunca buena voz, pero se las arreglaba. Gustavo Cerati cantaba, tenía una voz extraordinaria y era un eximio guitarrista. Y Luis Alberto Spinetta componía, al igual que Cerati, al igual que Charlie, cantaba y además era un eximio guitarrista y era claro. multiinstrumentista. O sea, te quiero significar, había una capacidad, digamos, y una diferencia infinita entre lo que tenemos hoy, digamos, el catálogo que nos ofrece hoy, la realidad y lo que en su momento vivimos nosotros, ¿viste? Que si yo seguí eso y estoy contento de haberlo hecho, Yo lo ¿entendés? envidiaba a Cerati, Ah, porque era fachero, sí. cantaba y, Cantaba como los dioses y tocaba la y tocaba guitarra. la guitarra, o bueno, viste, tenía todo, Tenía todo. tenía todo, y fue reconocido mundialmente. Sí, 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 sí. Sí, ¿Eh? fíjate vos, cuando viene Coldplay acá, que ellos cantan de música ligera Claro, mirá. y todo ese tipo de cosas, ¿viste? O sea, trascendió la frontera. Entonces vos me hablás ahora de, qué sé yo no, yo incluso desconozco ni quiero escuchar porque no me gusta, porque no compraría nunca un disco, ni porque me haría una playlist de trap No, sí. o de cumbia 4.0 o de esas cosas, porque no las entiendo, ni me llegan, ni Bueno, me me llegan. dicen por acá que
El Doc también toca la viola, dice. Hay que hacer una juntada, decirle. ¿Sos de tocar la...? Sí, tocaba la guitarra yo en su momento. Y el que me habla sabe tocar el saxo. Ah, ya sé quién. ¿Mm? Sí, sí, toca muy bien. Toca Pero, muy bien. vos sabés- Saludos, Jorge. Sí, Saludos para la gente de M, nos está sí, escuchando todos los días, nos sí. escucha. Vos sabés que te cuento rápido. El viernes estuve en Plaza San Martín, viste que pasó los temas de la actividad de los escultores. Sí, sí, sí. Muy Y, lindo. y la verdad, la banda que tocó también. Tocó jazz, la verdad, blues también espectacular. Muy linda la banda. Muy, muy bien los chicos jóvenes, los chicos, la verdad, espectacular. Espectacular. Sí, no. Bueno, fíjate, ya que estamos en mi época de estudiante, bueno, Spinetta tuvo una banda, Spinetta Jade se llamaba, que hacía jazz rock. Sí, Y en La Plata yo fui a conciertos de jazz y había toda esa una movida cultural impresionante. Y Spinetta trajo muchos grupos, venían acá, pero la verdad la participación fue muy escasa. Ojalá los chicos, pero bueno, la juventud está un poco hoy, digamos, el marketing maneja sí. lo visual, ¿viste? El TikTok, el Instagram. Vos sabés que el otro día encontraron en Brasil, pudieron descubrir, no sé si le dicen una clínica de celulares. Todos los celulares activados, no sé cuántos había, miles, para votar a estos artistas que hacen trap. Bad Claro. Bunny y todo, entonces le dan Sí, popularidad. Pudieron descubrir una clínica, o sea, sí, algo los trolls, sí. que estaba, pero era inmensa Un ejército, un claro. ejército, pero Sí. eran celulares que estaban solamente para eso. Pudieron descubrir y obviamente pudieron secuestrar todo eso, porque realmente hay que ver en realidad cuánta es la gente que eligen, ¿viste? Escuchar esas canciones. Sin embargo, esto lo hacían popular mediante esa clínica de teléfonos que lo iban votando, iban votando, iban votando, ¿viste? Yo, Y eran escu- miles. yo escuchaba a Pink Floyd en el combinado de mi casa. Y hoy cuando con este tema del Artemis 2 y el lado oscuro de la luna, y que esto que el otro salió a reemplazar, y toda esa música todavía está vigente, esa música revolucionaria, Sí. Comfortable Numb, todo ese tipo de cosas, bueno, los Beatles, qué sé yo, para mí eso fue la música que yo mamé de chico y bueno, y que voy a seguir. Así es, ¿eh? Algo más te Sí. iba... Ah, bueno, ¿cambiamos? ¿Te parece? Cambiamos, cambiamos. ¿Qué te queda? Una opinión nomás, ¿eh? Si te interesa, o si no te eximís de la pregunta, ¿qué te queda del fallecimiento del Beto Brandoni? Me queda que creo que fue una persona íntegra, que no es poco. O sea, una persona íntegra porque era un actor, era un pedazo de actor, un gran actor. Sí. Yo lo vi en teatro, vi muchas películas ¿Tuviste la de él. oportunidad de verlo? Tuve la oportunidad de verlo en una obra de teatro con su mujer, con Marta Bianchi, con su ex mujer, bueno, allá una vez en Mar del Plata fue. Y eh, bueno, dejó frases célebres que quedarán inmortales, ¿viste? Para nosotros. Y además de eso, fue una persona que pudo aprovechar, por ejemplo, en su momento su amistad con Ricardo Alfonsín. Fue una persona que tuvo frente a Juan Domingo Perón para plantearle cuestiones referentes a la Asociación de Artistas. Estuvo con Alfonsín, fue diputado con Alfonsín, pudo haber explotado esa situación y fíjate vos que cuando Ricardo Alfonsín, hijo de don Raúl Ricardo Alfonsín, acepta la embajada en España, él toma distancia y nunca, y siempre cuando venció su mandato como diputado dejó, fue una persona que estuvo amenazado por la AAA, que le dieron Sí. 48 horas para que se vaya o lo mataban, se tuvo que exiliar, se volvió, trabajó y hasta el final de sus días, 86 años, Sí. estuvo trabajando y viviendo de su profesión. No fue una persona que terminó en la abundancia, rico, con una fortuna acumulada, sino que yo creo que su mayor virtud es haber sido una persona
que siempre se manifestó, que siempre se expresó, que siempre estuvo en los momentos importantes de la vida social y política argentina y se mantuvo íntegro. Ujú. Nunca nadie puede acusarlo a Brandoni de corrupción, de haberse tomado un Sí, café de más y eso es, eso creo hoy en este país, en esta Argentina, donde estamos viendo casos de corrupción día a día y que no cesan, que no paran, ¿viste? Yo creo que el mayor valor, la mayor importancia o la trascendencia en su vida y mayor legado a su familia y a sus seguidores es su integridad como persona, que no es poca cosa. así es. Yo lo conocí cuando miraba el Buscavidas por Canal 11 de Formosa, que trabajaba con Patricio Contreras. Sí. Vos ¿Eh? sabías qué pasó con Buscavidas. Buscavidas fue una tira icónica que se Ujú. hizo creo que 3 o 4 años, no me acuerdo cuántos años duró, que se hacía en la televisión Sí. pública, y creo que constaba de 180 y pico de capítulos. Bueno, esos capítulos, fíjate vos la maldad militar, los quemaron, lo incineraron. No hay ningún registro de ningún capítulo Ah, de esa mira. serie Buscavidas con Patricio Contreras, el chileno, O sea que lo puedo buscar en YouTube y no lo voy a y no encontrar. lo vas a encontrar, porque todos los archivos están quemados. Lo incineraron deliberadamente, a propósito. Qué buena serie era esa, ¿no? Muy buena serie, excelente. Yo, la verdad, porque tenía humor, estaba de todo, había de todo, ¿eh? Y la Claro. verdad que La Inocencia, el Pajuerano, que era el sí, sí, chileno, que era exactamente. Contreras, muy buen actor también, por Sí. supuesto, y él que hacía, viste, el chanta, El sí, canchero, exacto, el que se conocía todo, exacto. la verdad que veíamos eso, ¿eh? Bueno, 27 minutos de la hora 19, Daniel. Bueno, cosas que hay para seguir, ¿no es cierto? ¿Para qué seguir contando? Hablamos de la justicia, podemos hablar, podemos entrar en eso. Sí, ayer se rindió, hablando de la justicia, se está desarrollando el concurso de antecedentes y oposición para cubrir la vacante que quedó del juzgado laboral número 1, Ujú, que actualmente está vacante por haberse acogido a la jubilación el doctor Héctor Hugo Osisca. ujú. Ayer ayer se rindió el escrito. La verdad no sé, no tengo la lista de quienes rindieron. Te podría decir de algunos, 2 o 3, pero sería injusto porque fueron varios los que rindieron. Y bueno, después rendirán el escrito. Se rindió, perdón, ayer el escrito, después se rendirá el oral, quizá este viernes o el viernes que viene, no sé, no lo sé. Y bueno, y después se seguirá con el concurso hasta designar un nuevo juez de trabajo. Bien, Que estaría bueno porque la doctora Cremar está a cargo de los dos juzgados y no es poca cosa. Pero lo lleva, lo maneja. Así que esa es una noticia. Y con respecto al caso Carvan, que vamos a ir siguiéndolo en lo que sea de nuestras posibilidades y en lo que sea del requerimiento de la gente que nos pregunta, finalmente declaró Renzo Carvan. Declaró. Así que bueno, tenemos que nunca había, siempre se había has tenido, ¿no? abstenido, siempre había hecho uso del derecho de abstención y declaró y dijo, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que nos vamos a entrar a desarrollar nosotros, que en el horario que a él se le imputa negó la comisión del delito absolutamente, y en el horario que a él se le imputa, él estaba charlando, se encontraba hablando, se encontraba en una conversación con una determinada persona, Hay que con, probar eso. con un fulano de tal. Así que vamos a ver si ese fulano de tal y dice a tal hora, de tal día, de tal año, yo estaba hablando con fulano de tal, por lo tanto él no podía haber estado en tal lugar y haber cometido el asesinato que se le endilga. Ujú. Bueno, vamos a ver cuáles son las derivaciones de esta declaración. ¿Esto sería un femicidio también?
Y siempre que hay una agresión a una mujer, debería ser un femicidio, o sea, es un homicidio de una mujer. Ujú. En este caso no hay una relación de pareja, como Claro, claro, porque son claro, hermanos, claro. pero no deja de Está ser bien. una violencia. Sí. Vos sabés que Eh, en esto uno comienza a ir desmenuzando, eh, porque como lo decíamos, yo creo que hay más actores acá en esto. Yo creo que hay más actores acá en esto. Y yo creo que hay intereses también, Puede ser. por parte de otras personas. Y también creo, porque uno lee, uno va leyendo, hasta que llego, no estoy seguro, sino simplemente es un comentario que hago, a que el cuerpo no, a que la joven Carvan no fue ultimada en ese lugar. Pues sí que esa no es la escena del No, crimen, para o mí sea, no. fue una escena creada. Para mí, puedo decirlo, ¿no? O sea, Sí, estamos, pero por para mí fue supuesto. en otro lado, Vos no sos fiscal ni sos el juez, vos para podés, mí fue en otro lado, la trajeron y terminando, y la porque ubicaron ahí. ahí, porque tan exactos los tiros. Claro. Porque si uno va en velocidad, no, o iba en la moto y para tirarle de atrás, digo, no sé, que no sé, son cosas que me salen, ¿no? Por ahí yo no soy fiscal, investigador, ni tampoco soy un especialista pero uno va desmenuzando y Sí, va. yo creería que la defensa está tratando de incorporar esa cuestión, o sea, la duda. Va por ahí, está bien, va por ahí, la duda. Vamos a introducir la duda. Porque ponerle que ella iba en la moto, ¿no? Y el que la persiguió, tan exacto, porque tiene un disparo en la cabeza, creo que también tiene. Son 5 disparos, Sí, ¿no? En la espalda y en la cabeza. en la espalda y en la cabeza. Sí. Y son disparos, digamos, aparentemente creo que son disparos bastante a quemarropa, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo, vamos a ver si hay más de un partícipe y si se van incorporando gente que eventualmente pueda quedar sometida a ese proceso y pueda, si se, si la involucran, después queda pegado, como dirían los muchachos. Y viste, qué sé yo, viste. Un instructor de arma puede decirnos, a ver. Y sí, ¿Eh? vamos a ver qué pasa. Y bueno, la Pero investigación, para mí hay otros actores acá dentro de esto. Hay otros actores. Para mí, ¿eh? o sea, todo esto no fue pergeñado por una única persona. No, yo creo que Ese es tu hay. pálpito, Mi digamos. pálpito es que hay intereses acá. Claro. Sí, sí. Como murió Carvan padre, Sí, hay una hay una sucesionalidad. asociación grande. Salió a declarar la hermana, Sí. también de Renzo Carvan. La madre. Claro, creo que la hermana de Carvan también tiene esposo. Mm, Está el ex esposo también de Romina. No vive acá, ella vive en Tres Isletes, Ajá. creo, sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara la investigación. Ujú. Otro tema que hoy me preguntaron, ¿sabes qué? Y voy a averiguar, me voy a poner al día, es en qué quedó, hoy me llamaron justamente, eh, en qué quedó la cuestión, ¿te acordás que, bueno, se hizo popular como la mafia de las tierras, ¿te acordás? Esa Sí. investigación en la que Ah, yo estuvieron pensé que me decía el tema de los que los engañaron con las tierras acá que lo vendieron para hacer sus casas. Creo que era la señora Aranda, Sí, que la vi ahora, viste, en el Congreso de Capitanich en San Bernardo, muy efusiva la señora ahí hablando, viste, que parece que lo acompaña Capitanich. sí, enojada estaba. Enojada Sí, estaba. enojada estaba. Enojada porque decía que no se estaban involucrando debidamente los compañeros que estaban participando ahí. Bueno.
¿Te serví un mate? ¿Amargo? Bueno, Tomá. parece que le... Si no te gusta, escupí abajo. Parece que lo voy a emular, o voy a parafrasear a Ricardo Alfonsín cuando dijo, a vos no te va mal gordito, porque me pareció que la vi un poco gordita la señora... Ajá. Pero bueno, enojada, efusiva. La señora secretaria de la asociación, del Sí, sindicato de judiciales. sí, ahora son todo, ¿viste? Bueno, pero no importa. ¿Qué estaba por decir? No, de la Sí. mafia que se decía, De las la tierras. mafia de las ¿Qué tierras, pasó? que tuvo colegas detenidos, que estuvieron Sí, presos. que la no viene al investigación la hizo caso. la doctora Lupi. Claro, y que se había finalmente elevado digamos, se había hecho el requerimiento de A elevación juicio. a juicio y se había elevado a la Cámara Criminal, que no recuerdo, porque estaba hoy a la tarde pensando, 10 años hace de eso. ¿10 años? 10 años, ¿Tanto pasó? tanto pasó. O sea que eso puede estar a punto de prescribir o algo, Sí, no sé, olvídate. viste, habría que ver cuál es la situación procesal correcta. No, desconozco los pormenores, pero vamos a ver si averiguo en qué estado se encuentra esa situación. Después lo otro fue una estafa que se hizo con la venta de determinados predios que ofrecían el predio más una vivienda y vos te anotabas y pagabas un dinero y bueno, y hubo muchos damnificados y 2 o 3 beneficiados y finalmente venían ofreciendo un acuerdo porque eso le pegó y bastante mal a la señora secretaria que eh, eh, claro que, que fue candidata a diputada Claro. en el gobierno de Domingo Pepo. Acá me dicen, una causa es la mafia de tierras y la otra es la causa de la supuesta estafa en la venta. Supuesta, sí. La supuesta, sí. Que se había dictado un sobreseimiento, Sí, que fue cuestionado, que fue revocado por la Cámara, por la sí. doctora Osisca, en el interinato de la Fiscalía 1 del doctor Arana. eh, Esto lo digo objetivamente nada más así que bueno, está bueno eso para Para tratarlo. refrescar un Sí, poco para también, refrescar, ¿no? porque la verdad que como que se, Se perdió se, todo, gente sí, perdió plata, gente que vendió su auto para poder tener ese terreno, que le han quedado gente sin que nada, pidió préstamos. que pidió préstamo también. Sí, sí, Sí. sí. Aparte que es de puro conocimiento, fue muy público. Fueron arreglando, Sí, eso fue el caso de esta mujer, ¿cómo es el apellido? Aranda, Aranda. Aranda, que está involucrado ahí también el delegado Un sindical de acá, Ramos Ramos, y un bancario y un también había atacado. bancario, sí. Eh, y después la otra causa tenía involucrados a diferentes colegas y Ujú. también se decía que había funcionarios que estaban en esa causa. Pero bueno, Exactamente. y hubo detenidos, en fin, allanamientos de estudios jurídicos. También sabés qué pienso, que en su momento se le dio mucha manija como la supermujer a la doctora Lupi y creo que hizo un montón de tropelías y avasallamiento Ujú. de derechos porque allanó, eh, la verdad, algunas veces sin razón, estudios jurídicos, cuando eso es, después vamos a tratar ese tema del allanamiento de estudios jurídicos, porque eso es inviolable y tiene que hacerse bajo cuestiones muy restrictivas, muy limitadas y bajo un contralor exhaustivo. Así que vamos a ver ese tema también. Bien. Lo cierto es que el Consejo Municipal tratará este miércoles el convenio entre la Bolsa y el municipio. Dijo el doctor Arrudi, no va a quedar nada que no le pregunte, en tono amenazante. Así que bueno, supongo que al estilo, eh, así que aparentemente, sí, aparentemente se medió entre las partes en el tema de la supuesta estafa de las tierras, de los lotes, eso, y aparentemente quedarían 5 o 6 damnificados todavía. Ujú. El resto habría llegado a un acuerdo y se le habría compensado en lo que fue
el perjuicio sufrido. Bueno, pero mañana decías, mañana hay una sesión Mañana especial. hace una sesión especial a las 9:30 donde se tratarán varios puntos y se tratará el acuerdo de cancelación de deuda. El Consejo Municipal de Cespeña fue convocado, hay que decirlo, a una sesión especial para este miércoles 22 a las 9:30 con el objetivo de dar tratamiento a una serie de proyectos de ordenanza impulsados por el Ejecutivo Municipal. Podemos hablar de varias cosas que se van a tratar en el orden administrativo, en el orden económico, en el orden financiero, pero lo importante, y quiero señalar, es que se contempla acá el recupero de la totalidad del capital invertido por el municipio, actualizado al cierre de las negociaciones, junto con la aplicación de una tasa equivalente a un plazo fijo del Banco Nación. Hemos firmado un acuerdo de cobro por parte del municipio del dinero que estaba en disputa y empezamos a cobrarlos como si fuera un plazo fijo, precisó el intendente Bruno Cipollini, al tiempo que aseguró que la situación queda total y absolutamente normalizada. Bueno, así que no deja de ser una buena noticia. Veremos cuáles son los términos de ese acuerdo. Y bueno, mañana seguramente va a ser el tema del día, se tratará. A ver si se aprueba o no esto, ¿no? Si se aprueba, aprobar se va a aprobar. Se va a aprobar. Porque por mayoría. El Consejo tiene mayoría propia, pero vos viste cómo va a ser la cosa, van a ir los muchachos, los 3 concejales de la oposición con cartelitos. Como fueron, porque la primera vez fueron con carteles, ¿viste? Y llevaron hinchada. Claro, llevaron hinchada, ¿viste? Estilo, claro. Y le preguntamos nosotros a los concejales, che, ¿pero usted lo conoce? No, no lo conocemos. ¿Cómo no lo conoces? Si esa señora milita con ustedes. ¿Me vas a decir que no la conoces? ¿Viste? Entonces, bueno, pero, y espero también que sepan pedir disculpas también después. Como lo dijo el intendente. Como lo dijo el intendente. Que no se le va a caer un anillo ni nada. Se entiende cómo es la política, ¿no? Cómo juega la política. Difícilmente. De querer llevar tajada para un lado, agua para su costal, como lo están haciendo ahora con la inundación en Castelli. Claro. Viste que salen a hablar todos los que se fueron, los que te generaron durante 20 años esta inundación. Bueno, esta mañana te escuché a vos, cuando tratabas, ya que estamos, ¿no? Sí. Que hablabas del tema del agua, de qué pasó con el agua, viste, de cómo era, y que la gente cuestionaba sobre todo a Tomasoli. Bueno, ¿qué pasaba acá? Bueno, yo te digo, Colo, con conocimiento de causa, yo vi Cespeña, convidá. Ah, perdón. Está bien, perdón, no sabía que te gustó el mate, por eso. ¿Te gustó? Por eso. Claro, yo pensé que no te había gustado. No. ¿Está bien? ¿Te gusta? Le pusiste yuyos. Y sí. Bueno. Sí, porque después de River perdió, viste, estoy medio acelerado. Estoy muy nervioso. Hay cosas más importantes. Sí, bueno, dale. Yo vi, pero te quiero significar, yo me acuerdo, yo recién arrancaba, pero me acuerdo de la intendencia de una persona excelente y honesta que fue el señor Zafra, que andaba recorriendo los barrios. Me acuerdo después lo que fue el contador Díaz del Ensanche, que también en su intendencia, lo que fue la Pacini, en todas esas intendencias, y se inundaba, por ejemplo, el barrio Puerta del Sol de vereda a vereda, y estaba semanas así, sin que pudiera bajar el agua. También en el barrio 713, también y bueno, y hoy eso no ocurre. Sí. O por lo menos el agua escurre de manera bastante rápida. Pero viste, Daniel, o sea, vos no podés negarte a los hechos. Pero uno cree... ¿Cuál es el...? Pero los del otro lado creen que nos sentamos a mentirle a la gente. Yo vivo en el 713. Yo vivo en el 700. Los colectivos no podían entrar al barrio Puerta del Sol, no podían entrar al 713. Pero pará, otra cosa. Ya en las inundaciones... La gente no podía sacar los vehículos. ¿Te acordás cuando se cortó la ruta? Totalmente. Se cortó la ruta en la 95. Y 51 se cortó. Los colectivos que venían de viaje del lado de Castelli tenían que bajar la gente en la ruta 95, de ir caminando para ver cómo llegar al centro. Y nos íbamos a mirar... Sí.
porque toda la calle 51 estaba con bolsas de Sí. arena de defensa. Exactamente. Para que el agua no se venga para la ciudad. Pero por eso uno cree... Y eso lo vivimos. Por eso yo le digo, che, a mí no me vengan a hablar de inundación. Claro. Que nosotros no estuvimos 2 o 3 días con agua. Estuvimos un mes casi. Meses. Tuvimos que dejar las casas. Yo quedarme para cuidar y mis viejos, que ya eran grandes, irse a la casa de mis tíos, allá más al centro, para poder estar seco y poder ir a trabajar al otro día. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no me vengan a hablar de inundación. Y Por esto que están detrás de un micrófono, que se hacen los streaming, los youtubers ahora, en la comodidad, porque la única suciedad que tienen en las patas es la de la alfombra de la casa, ¿viste? Por eso, sí, por eso te digo, ahora todos son streamers, ¿viste? Son youtubers, influencers, bueno, Todos conocen cómo hay que arreglar todo, ¿viste? Todos tienen las soluciones. Todos son los dueños de las soluciones. Bueno, y escuchabas y decías que el tema del agua, ¿viste? No quedó. ¿Cuánto quedó? Un día, 24 horas. No, y eso que la lluvia de ayer, digamos, viene luego de una gran lluvia que tuvimos el martes de la semana pasada, martes y miércoles de la semana pasada. O sea que ya venimos con que la tierra, digamos, el suelo, no tiene la misma capacidad de absorción de una primera lluvia. Y sin embargo, la ciudad no está inundada. Bueno, la gente también tiene que colaborar en tener limpia... ¿Viste? Y como yo le dije, porque todos salen a cuestionar el trabajo que está haciendo la provincia en Castelli. Sí. Porque ellos no hicieron nada, creen que los de ahora tampoco hacen nada o solamente van para oportunismo político. Oportunismo político es salir a hablar y a criticar al gobierno que rápidamente bajó a Juan José Castelli con defensa civil, con las ayudas. En el Espinillo llovió 300 milímetros, Daniel. Algo absolutamente inusual. ¿Viste el agua en las casas? Infrecuente, sí. Bueno, sí. Entonces, sí, influencers son ahora, dice, ¿viste? Algunos que son profesionales y que, ¿viste? Se tiran ahora a despotricar en este. Deberían unirse. Pero con una audiencia nula. Pero deberían todo. Pero bueno, el gobierno provincial está trabajando. Está trabajando. Está trabajando, está con las ayudas. Ahora, tampoco se puede hacer cargo de la inutilidad de Pío Sander, que le baja 1.300 millones de coparticipación todos los meses. ¿Y dónde está la plata? Porque ahora te dicen, no, porque no puede ser, señor gobernador. Tampoco esto es una defensa para el gobernador. Yo te digo las cosas, vamos a contar los hechos objetivos y cómo pasaron. Señor gobernador, no se puede transitar las rutas, el estado que tiene las rutas, un peligro. Perfecto. ¿Vos te acordás cuando de acá no se podía ir de Quitilipi a Machagay, no se podía cruzar, que la ruta estaba destruida? Sí. Era el gobierno de Florencio Teneb. Sí. Gobierno peronista. El de los durmientes. Claro, el famoso de los durmientes. Sí. Era una ruta que vos llegabas a Quitilipi y tenías que ir por la banquina. Por la banquina, sí, me acuerdo. Tenías que ir a -20, porque no se hasta que pasaba eran unos 20 kilómetros que era todo destruido, pero eran cráteres. Y años estuvo eso hasta que se solucionó. Entonces, y hoy viene y dice, no, porque muchachos, la historia y los datos hablan por sí solos. No es que uno viene acá a inventar, a contar claro, cuestiones abstractas, ¿viste? A decir, bueno, a elaborar dogmas. No, nosotros venimos a contar cosas reales, cosas que ocurrieron, sí, cosas que nos pasaron y cosas que padecimos. Porque esas cosas las padeció como hasta hace poco, sí, que vos no podías cruzar Quitilipi porque tenía un piquete todos los días. Exacto. ¿O no? Sí, seguro. ¿Estamos mintiendo? Es la Seguro. realidad. ¿Ahora hay? No hay. Y quizás toda esa plata que se le regalaba a los piqueteros, como Tito López, como Emerenciano Sena, podrían haber ido invertida también para solucionar un poco eso, ¿no? Y bueno, sí. Bueno. Pero el gobernador tampoco se puede hacer cargo de todo lo malo que hacen los intendentes. Por supuesto. Tienen autonomía las intendencias, ¿no? Más vale. Mirá acá, por ejemplo, acá se trabajó, se invirtió. ¿Viste lo que es la bomba y la manguera de Castelli para sacar el agua? Sí, un chiste. Un mes van a estar para sacar el agua. Llegó a la provincia, instalaron bombas sumergibles, pusieron más bombas, la Leonesa prestó una bomba también para poder sacar el agua.
Tienen que invertir también. Hay un solo canal, el canal 1. Hoy estuve hablando con el ministro de Gobierno Peche, que están todos allá. Pero sin embargo, del otro lado, ¿viste? Están mirando. Mira, el viaje que organizó el gobernador con la comitiva sale más caro de lo que tienen que gastar en poder hacer las cosas. Mirá cómo está Castelli. Mirá ahí la pantalla. Sí. Mirá lo que está Castelli. Tremendo. Y toda la gente... Tremendo. Y toda la gente, Daniel, hablando del intendente. Lamentablemente. Es el que tiene que hacerse cargo, el que tiene que demostrar que está a la altura. Hay una ausencia de obra. Claro. Total. Ahora, hay un descuido total, Colo. Yo decía, ¿hay responsabilidad de la naturaleza? Claro que sí, pero humana también hay responsabilidad. La desidia, el abandono, el creer que nunca va a pasar eso. Mira, pasó. Fíjate el Espinillo, bueno, lamentablemente, la crecida del río Bermejo. Decían, en Bahía Blanca era imposible que pase. Sí, pasó. Y pasó. Nada más que... Cuando no hay obras, pasan estas cosas. Nada más que también hicieron gran negocio en Bahía Blanca con las casas, lo de la AFA también, ¿eh? Por supuesto. Se quedaron, cada gol de la selección iba a ser... Y se quedaron con un vuelto. Y se quedaron con mucha guita también. Sí. Pero bueno, y lo pasó Santa Fe también, bueno, falta de obras. Y bueno, que... No, pero es tremendo, yo no había visto esto. Che. Mirá lo que está. No, olvídate. Ayer yo estuve hablando con Juan Alba de Norte Grande Federal ayer. El centro de la ciudad, el Boulevard de Castelli, no sé si conocés, el Boulevard, la principal, sí. Estaba lleno de agua. Nunca pasó. Pero bueno, está la desidia, ¿viste? Y la falta de responsabilidad de hacer las obras para que no vuelva a suceder esto. Porque el agua se va a ir. Ahora hay que trabajar para que no vuelva a pasar. Lamentablemente. Lo que sí vi videos de casas con el agua... Y el agua te destruye todo. Daniel, el daño ya está hecho. ¿Vos viste lo que es el Espinillo? Dante, si tenés una imagen del Espinillo, hasta la mitad de las casas el agua. Es impresionante, 300 milímetros. Vamos a ver si tiene alguna foto y vas a ver y vas a decir, ¿cómo hace esta gente? ¿Qué va a dormir? ¿Dónde va a estar? ¿Arriba del techo? La verdad, ahora, Daniel, lo que queda también, hoy lo que hablaba, es el después que se vaya el agua. Las enfermedades, las infecciones... Sí. El dengue, todas esas cosas, y hay que seguir trabajando. Y fíjate. Y hay que limpiar, y van a necesitar lavandina, agua, no. Bueno, y mañana llegan más asistentes a la localidad de Juan José Castelli. Y le digo a Pérez Pon que él no se olvide que cuando tuvieron la oportunidad de poder hacer, ellos utilizaban el gobierno, el avión de la provincia del Chaco para hacer otras cosas. Sí, y también las hijas del ex gobernador Capitaní se fueron a Panamá. Exacto. Bueno, así que bueno, mirá el Espinillo, Daniel, te morís. Mirá las casas. No, una locura. Mirá la casa aquella. Mirá el techo con caída. Tremendo. Mirá, fíjate. Esa escuela. Mirá la altura del agua. Eso no va a bajar tan rápidamente. No. Eso es el Espinillo, mirá. Qué bárbaro. Qué bueno. Y gente, y el agua que se lleva todo, Daniel, El agua se lleva todo, se lleva recuerdos, se lleva esfuerzo, se lleva tus sueños, se llevan las ilusiones, todo. Te digo, ¿sabes por qué, Daniel? Por eso digo que a mí no me van a contar de inundación, porque a mí me pasó. Se llevó todo. De mi casa no nos dio tiempo. Y se lleva los recuerdos. Lo más lindo que tenía uno, por ejemplo... Un álbum de fotos. Un álbum de fotos. Se llevó un todo. Álbum de fotos, cosas, colecciones de autitos, colecciones de cosas que de tu infancia, todo. Que tienen un valor incalculable para vos. Sentimental. Sí, afectivo. Y de golpe lo perdés, eso no tiene recupero. Exactamente. No hay manera de recuperar. ¿Y sabes qué, Daniel, otra cosa? Eso decía la gente cuando fue la inundación en Santa Fe. Hay gente que no le quedó nada. ¿Y sabes qué otra cosa, Daniel? Es que jamás salimos a la ruta a pedir soluciones, ¿no? Porque entendimos que contra la naturaleza no se puede hacer nada. Nunca salimos y decidimos ir a pedir ni nada, y sin embargo tuvimos que levantarnos, mi viejo salir a laburar nuevamente para poder reconstruir todo lo que se había perdido. No se puede, pero se puede prever. Exacto. Se puede prever. Bueno, te quiero comentar algo. Dale. Porque para bajar un poco a otra realidad, que tampoco es una realidad, digamos, halagüeña, pero realidad al fin. Y hay un fallo
de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, que dice, con un título grandilocuente, elevan indemnización que debe pagar un conductor que mató a 2 jubilados en un choque. A 2 jubilados en un choque. Bueno, con la firma de los jueces Diego Derewiki y Fernando Eñín, que son 2 jueces reconocidos. Eñín escribió libros, estuvo en el Superior Tribunal de Justicia. Derewiki, que escribió acerca de honorarios, participó del desarrollo y de la conformación de la ley de honorarios. Bueno, pero esto actualmente integra la Sala Cuarta de la Sala Civil y Comercial de Resistencia. Y resulta que, fíjate vos, había una sentencia de primera instancia que condenaba a un conductor que a exceso de velocidad mata en la localidad de General San Martín a 2 jubilados. La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda y fijó una condena de 4.725.000 pesos. Bueno, esto fue apelado, fue a la Cámara. Los jueces de Cámara analizaron, dice la nota, los jueces de Cámara analizaron los agravios, tuvieron en cuenta el daño moral, tuvieron en cuenta la responsabilidad del demandado, tuvieron en cuenta cómo debía cuantificarse el daño psicológico, que fue también revisado. La Cámara confirmó la procedencia como gastos de tratamiento futuro y mantuvo el criterio de los meses de terapia para las víctimas. Bueno, finalmente la Cámara hace lugar a la apelación de la sentencia de primera instancia que fijaba un monto de 4 millones y pico de pesos como indemnización reparatoria por la muerte de este matrimonio, de esta pareja de jubilados, y fija un total de condena, daño material, daño moral, daño psicológico, de 8.252.189 pesos, o sea, distribuidos en 2 millones de pesos para cada uno de los 3 hijos que reclamaron por la muerte de sus padres. Entonces, vos te pones a pensar y decís, bueno, está bien, viste, la justicia, que son 2 vidas, estamos hablando de 2 vidas, y a lo mejor me decís, son jubilados, no sé, no leí el fallo en profundidad, ni me interesa tampoco, porque en su momento lo veré. Pero supongamos que sean personas de más de 60 años, de más de 65 años, no importa, pero la vida tiene un valor per se. Y no se puede, 8 millones, 2 millones para cada hijo. ¿Sabrán los señores camaristas cuánto sale un velatorio? ¿Cuánto sale cremar eventualmente los cuerpos? ¿Cuánto sale un tratamiento psicológico? Bueno, 8 millones de pesos. ¿Pero eso vale la vida? ¿También? De 2 personas. 8 millones de pesos. ¿4 millones vale una vida? 2 millones para cada uno. Para cada uno. Esa es la sentencia reparadora. Te da risa, realmente. Eso es no ser empático, ¿eh? ¿Cuál es la...? Porque tiene que haber una sanción económica. Claro. Para el conductor desaprensivo que venía a una velocidad excesiva, que lleva por delante a estas 2 personas, que las mata, y una sanción moral también, porque tiene que ser ejemplificadora y tiene que ser... a mí ¿sabe por qué me da bronca? Porque después vienen todos estos jueces a dar clases y dicen no, porque el daño moral, porque el daño material, porque la sentencia tiene que tener el monto, tiene que tener una capacidad aspiracional, de manera que pueda compensar todos los perjuicios, los pesares, los inconvenientes que tuvo que atravesar esta gente a consecuencia de un hecho ilícito. Y voy a decir, 8 millones de pesos. El valor de la vida humana de 2 personas. Por irresponsabilidad de otro. Que murieron atropellados injustamente por la negligencia de otra persona. Entonces, cuando uno cuestione, cuando dice,
los honorarios que regulan son bajos, los montos que se fijan como indemnizaciones reparatorias son bajos. Bueno, esto es lo que nosotros los abogados cuestionamos, señores jueces. Porque no me pueden decir una sentencia de 8 millones de pesos, hoy por hoy, es reparadora de la muerte de un matrimonio, de la muerte de 2 personas. Y un juicio que lo reclaman sus hijos, que convivían con ese matrimonio. O sea, pero se apeló esto, ¿no? No, esto en primera instancia se fijó 4.700.000. Y esto se lo conoce como que la Cámara hizo lugar a la apelación y amplió el monto de condena. Uf. Y lo fijó en 8 Mirá millones de pesos. Mirá vos, qué bárbaro. 2 millones para cada hijo. Una barbaridad. Entonces, no es justo. Para mí no es una sentencia justa, no es una sentencia reparadora. Ejemplificadora. No es una sentencia integral que repara integralmente todos los daños, todos los perjuicios, el daño psicológico, el daño moral, el daño material, los gastos a consecuencia de toda esta situación. Y todo ese trajinar, ese discurrir de un proceso, de tener que apelar, toda esa incertidumbre. Bueno, eso se resumen en 8 millones de pesos. ¿Qué comprás con 8 millones de pesos? Decime. Sí. No, olvídate. Es triste y esta es la justicia que tenemos. Bueno, entonces vos decís, estos jueces que fallaron, que escriben libros, que han escrito, que vienen y que disertan y que hablan del valor justicia y ¿cuál es su mirada de la realidad? ¿Cuál es su conocimiento de la realidad? ¿Cuál es su visión de la realidad? Claro. Ellos viven en un microclima, viven dentro no, detrás del escritorio. Por eso. No les importa cómo está pasando y cómo la está viviendo esa familia. ¿Viste? Entonces, esto te marca, ¿viste? Una desconexión absoluta entre la realidad y algo que se maneja desde un escritorio y la verdad te digo, lo quería traer a cuento porque me parece que indemnizar la muerte de 2 personas con 8 millones de pesos, y bueno, viste, litigaste, fuiste a la justicia, asumiste el recorrido, hiciste el gasto, tuviste que pasar por audiencias, declarar, ver abogados. Testigos. ¿Entendés? Bueno, déjame la última. Sí. Finalmente, representantes de todos los colegios de abogados se encontraron en resistencia por el tema honorarios. Sí. Bueno, finalmente a favor de los abogados, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Lo que ocurre es que estuvo Jimena de la Torre. Digo, porque vos hablaste de los jueces y los jueces se metieron, los magistrados se metieron con la plata, con el dinero. También quiero aclarar Dale. Que fue una minoría. Sí, no fueron todos, claro. Una determinada minoría. Sí. Y te voy a decir que creo que los jueces del interior no estuvieron presentes en esa carta que firmaba la doctora Bardiani, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que también publicó una carta a los lectores, no sé, en Diario Norte, creo. O sea, habría que ver y habría que hacerles saber que, o por lo menos los jueces, los magistrados y funcionarios, porque si no también el que calla otorga, ¿viste? Y el silencio es cómplice. Entonces, yo creo que tendría que salir a decir nosotros, un grupo de magistrados y funcionarios, nosotros apoyamos la ley, estamos de acuerdo con la ley de honorarios profesionales y no coincidimos, no nos representa esa nota, por más que tenga la firma de la doctora Bardiani, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y que haya sido respaldado por 8, 10, 12, 14 jueces de resistencia. Porque yo quiero que también acá se entienda. Fíjate esta causa de 8 millones de pesos. Te voy a hacer el cálculo. 8 millones de pesos significa, vamos a hacer el cálculo para que la gente entienda. 8 millones de pesos. Dale. Para el ganador le regularían, pongámosle, vamos a hacer
con la ley anterior, ¿no? Pero vamos a ser generosos, el 18% como patrocinante. Entonces tenemos que ¿Qué te queda? teníamos 1.440.000 y un 40% como apoderado, o sea que tendríamos 570.000 pesos. O sea que tendríamos aproximadamente casi 2 millones de pesos de honorario. Ajá. Ahora, este juicio no duró un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Son juicios que demoran años, 4, 5, 6 años. Y estamos hablando de un juicio excepcional. Ahora, si vos decís, ponele 2 millones de pesos en total de honorarios para el que ganó el juicio. Ahora, dividilo, vos cuotificalo a ese juicio. Vamos a cuantificarlo y a cuotificarlo. Sí. Vamos a establecer las cuotas partes por los meses de tu trabajo. Ponele que fueron 3 años, nomás vamos a ponerle 36 meses. Dividido 36, entonces igual tenemos 55.555 pesos por mes. ¿Entendés? Sí. O sea, lo que pasa es que si el juez se maneja arbitrariamente y dice, bueno, vamos a regularle al abogado por su trabajo, porque yo entiendo, y te fija un 11%, o te fija 2 salarios mínimos, y 700.000 pesos, 800.000 pesos, y si vos lo dividís a eso por el tiempo que significó tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, tu responsabilidad para esa causa, y los montos son irrisorios, son insignificantes, y los jueces cobran todos los meses su sueldo íntegro el último día de cada mes. Tal cual. No estoy criticando a nadie, estoy diciendo cómo es la realidad y que los abogados necesitamos ser independientes y no depender de la voluntad, porque al final nosotros estamos sometidos y nuestra independencia económica queda sometida a una arbitrariedad, a una discrecionalidad impropia por parte de los jueces, que son los que disponen lo que yo voy a ganar y yo no dispongo lo que un juez va a ganar. Ni los abogados disponemos de lo que un juez va a ganar. Claro, ustedes no se meten con eso. Con eso. Y ellos ni le afecta ni en su estabilidad, ni tampoco los condiciona, porque tampoco esta nueva ley prevé una causal de mal desempeño, sino que dice, se creó un observatorio para controlar el cumplimiento de la ley, pero lo que dice es que se va, en caso de que los jueces no respeten los mínimos legales, que ese es su gran problema, se remitirá para que se estudie cuál fue el comportamiento del juez. Entonces, si los jueces quieren que nadie los mire, que nadie los cuestione, que nadie les respire fuerte, que nadie lo cuestione. Claro, entonces, bueno, muchachos, nosotros también necesitamos que nos respeten y que, como dice el Código de Procedimiento el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, los jueces, los abogados, en el ejercicio de la profesión, estamos aquí equiparados a magistrados y funcionarios.